que hicimos fue, hoy, vamos a empezar por lo que vamos a hacer hoy. La agenda de hoy va a ser una introducción a las presentaciones orales. Hasta ayer lo que hicimos fue tratar de escribir, ¿no? De pensar, diseñar nuestro proyecto, ver dónde lo vamos a presentar, subirlo, ver cuáles son las condiciones, cuáles son las reglas y luego esperar la aprobación de los comités. Entonces, el día de hoy sí nos vamos a basar un poco en cómo vamos a transmitir. Decimos que podemos hacer presentaciones orales, el uso del PowerPoint, muchos ya lo saben, yo voy a hacer lo básico y, mejor dicho, no les voy a explicar el PowerPoint, sino que van a ver algunos recursos que se pueden utilizar, pero que los apliqué directamente. Así que cualquier cosa les hago ver qué es lo que se hizo. El uso equilibrado de los recursos, por ejemplo, no matar, no excedernos con las animaciones, no excedernos con cosas que distraigan a la audiencia. Presentaciones en línea, dada la virtualidad, nos vamos a abocar un poco más a eso, y un poco hablar o introducirnos en lo que son las presentaciones en persona. ¿Mm? Ahora sí vamos a hacer un resumen de lo que se hizo ayer. Ayer lo que vimos es hablamos bastante de definir lo que es un trabajo técnico como un documento que refleja resultados de una investigación. No es al azar, ¿no? Debe desarrollarse sobre un tema, un problema a resolver y deberá tener objetivos claros. Hablamos de objetivos generales, objetivos específicos, especialmente para trabajos de gran envergadura como puede ser una tesis. Tenemos que tener bien claro y focalizarnos en los objetivos. Y que los objetivos generales se plantean con una determinada terminología, y los objetivos específicos van a ser parte del objetivo global o general, y que va a ser como un paso a paso, puede ser también como algo tipo paso a paso. Decimos que debe tener una estructura, un trabajo técnico, tipo paper, debe tener una estructura normalizada, partimos de un resumen, a veces se denomina abstract, una introducción donde hay pautas de la introducción. ¿Qué vamos a poner en la introducción? Vamos a hablar de nuestra pregunta-problema, vamos a encuadrar, vamos a contextualizar geográficamente, geológicamente e históricamente, ver quiénes trabajaron, quiénes de nuestros colegas han trabajado en esa área. La metodología que vamos a utilizar debe ser bien probada, tiene que ser, o sea, no podemos negociar lo estricto que es un método científico, ¿no? Entonces vamos a aplicar metodologías que estén probadas, y sus resultados los vamos a mostrar a través de gráficos que sean sencillos, que sean fáciles de leer, y que vamos a utilizar estrategias gráficas tal que realzar ciertos resultados, ¿no? Como les decía ayer, si nosotros vamos a poner tenemos 100 muestras a las que le hicimos TOC en un análisis químico, y vamos a describir una por una las muestras, por supuesto que vamos a cansar al lector, y no va a entender nada el lector, eso lo tenemos que hacer con una tabla. Ahora bien, en la tabla tenemos que enfatizar cuáles son los valores máximos de TOC, para ver cuáles son las zonas más ricas, ¿no? O más prósperas para generar hidrocarburos. Hablamos de que tiene que ser, bueno, las conclusiones, que
más bien yo a veces las llamo discusiones, porque nada está cerrado. Si nosotros ponemos conclusiones es como que cerramos. A mí me gusta más el término discusión, y que esas conclusiones o discusión que vamos a poner como cierre tiene que estar relacionado con el resumen, ¿no? Con el planteo del problema. Muchas veces, no sé si les ha pasado que ustedes leen las conclusiones y después dicen, pero para, esto no es lo que se planteó como objetivo. Ponen conclusiones que no tienen nada que ver. Pueden tener más conclusiones, pero mínimamente tienen que satisfacer lo que ustedes plantean como problema. Y las citas, ya hablamos ayer de lo importantes que son para que el lector o la audiencia pueda ir a buscarlas y que son reales. No sé si les ha pasado que quieren buscar un trabajo que después no lo pueden encontrar o no existe, no lo terminó. Muchas veces la gente publica el resumen y cree que con eso es suficiente, pero después el acta no está, porque no fue aprobado. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y las citas más ahora con el tema de Internet y los registros electrónicos, tienen que llevar la fecha en la que lo consultamos. Y explicamos por qué. Si yo escribí un libro, un trabajo, y ya está publicado, yo no voy, o sea, puedo explicar y puedo pedir una fe de ratas, y bueno, ya es complicado. Pero yo no puedo ir a la librería y decirle a todos los libreros, denme el libro porque yo me equivoqué, y esconderlo. Em, en la internet sí se puede hacer. Si yo subí un libro, pues lo bajo. Lo subo al research, lo bajo. Si subo una publicación, después puedo pedir, lo puedo bajar. O puedo modificarla, volver a subirla distinta. Entonces, cuando alguien va y chequea si esa cita existe y va y dice, no, pero mira, el autor no dice ABC, dice que no es así. Y vos decís, bueno, no, pero yo lo bajé el día 11 de noviembre de 2023 y en ese momento el autor había dicho eso. Fíjense todas las cosas que la tecnología hace que tengamos que tener mucho cuidado y ni hablar con este tema de la inteligencia artificial que nos quedan dudas de nosotros mismos, ¿no? Decimos que en un trabajo técnico tiene que ser original. Y tiene que tener rigor científico, eso no se negocia. La originalidad podemos hacer algunas cosas que no sean tan originales, pero que le podemos a dar un valor agregado. Por eso digo, no hay que poner conclusiones, hay que poner discusión y dejar una recomendación de que se va a seguir trabajando sobre el tema, por ejemplo. Entonces podemos retomar ese tema y volver a publicarlo. Eh, hay un término en la jerga nuestra que es el refrito, y que ocurre, y uno lo huele a la distancia, un revisor lo huele a distancia. Entonces, el hecho de que a veces está la presión que tienen los académicos por producir, ese término producción que viene de la era fabril, ¿no? De producir algo que debería ser algo que sale por tu propio trabajo, no que no es una línea de producción el trabajo académico, el trabajo intelectual. Pero yo sé que en las instancias de carreras académicas, de carreras de investigación, tienen la obligación de una producción de trabajos. Y a veces pasa eso, que uno lo ve como medio un refrito. ¿Por qué? Porque toman trabajos que ya están hechos y les agregan algo lo rejuvenecen, ¿no? Y bueno, a veces parece medio un refrito. Eso tratemos de no hacerlo. El estado del arte es un concepto que les explicamos ayer, un concepto que es una investigación documental para entender los diferentes autores que estudiaron sobre el tema que
estamos que tenemos como problema o como pregunta, o temas equivalentes. A veces no está exactamente, a veces podemos consultar autores que estudiaron cosas parecidas o para ver qué metodología utilizaron, ¿no? Es, entre otras funciones, detectar las brechas del conocimiento que van a ser nuestra oportunidad de publicación y de investigación. Las citas de los autores deben hacerse utilizando normas estandarizadas. En clase se habló de las APA, pero hay normas equivalentes, hay otro tipo de normas que se pueden utilizar. Hay aplicaciones que directamente nosotros cargando el texto, directamente sale la cita, está bárbara, en el Sevier. Me olvidé ayer de nombrárselos. Y que después se las pasa directamente al Word que están escribiendo, como algo del Word, como un botoncito del Word que los conecta con la aplicación del Sevier y que las citas se las pasa ya estandarizadas. La importancia de las palabras clave, ser pícaros en las palabras clave. Generalmente vamos a poner todo lo que se nos ocurra que sea pertinente y que esté englobado en nuestro trabajo, pero a veces tenemos que ser pícaros y poner alguna palabra clave que sepamos que la gente le interesa. No convencional, por ejemplo, en el caso nuestro sería reservorios no convencionales, si es que estamos trabajando, porque cuando en los motores de búsqueda alguien que quiere saber qué se está haciendo, va a poner vaca muerta. Ayer les mostré un ejemplo donde ponía petrofísica, ponía un montón de cosas hasta que puse vaca muerta. Y en vaca muerta apareció un montón de trabajos. Podemos publicar en congresos, en revistas, en simposios, o sea, en congresos, en simposios, tiene que haber una expresión oral, ¿no? Tenemos que poner el cuerpo, tenemos que mostrarlo, y ya sea a través de póster o de presentación oral, el autor se pone cara a cara con la audiencia. En cambio, en revistas, libros, eso queda impreso y listo. Pueden tener sus propias normas editoriales que pueden ser respetadas, que deben ser respetadas, perdón. Y bueno, salvo algunos talleres muy locales, como nosotros antes hacíamos talleres de la SPWA y no hacíamos referatos, sino que todos los abstracts eran recibidos, y lo único que pedíamos que no se permitían marcas comerciales. La mayoría de los trabajos son evaluados y corregidos por referentes o bien comités técnicos. Y eso es lo que les va a dar más valor y más validez a la publicación. Hay lugares más prestigiosos que otros, que nos van a poner más trabas más trabas no, van a ser más exigentes, pero quédense tranquilos que si fueron aprobados, tiene otro puntaje en el ambiente académico, publicar en Tecton Physics que publicar en una revista local, ¿no es cierto? Eso se evaluará la forma y el contenido y no se permitirán marcas comerciales. Ni para el Conexpo que hablamos ayer, ni para la SPWA y en general en casi ningún lado, no, estos son espacios donde queremos divulgar ciencia, queremos divulgar conocimientos, no queremos que las empresas, especialmente las empresas de servicio, utilicen, o consultores, utilicen este espacio para hacer o negocios o buscar clientes, ¿no? Este es un espacio de saber, de saberes, no de negocios. Bien, ahora sí. En la presentación, ¿qué preguntas nos debemos hacer? Y fíjense, ¿cuál es el propósito comunicativo de la presentación? Y esto lo agrego, ¿qué queremos? Contar una historia, queremos persuadir para demostrar una teoría, queremos exponer,
una nueva teoría y según el propósito comunicativo va a ser la forma en que que vamos a hablar a la audiencia, ¿sí? Entonces, ¿qué idea debería quedar clara al final de la presentación? ¿Sí? ¿Cuál es la audiencia? Y acá vamos a hablar mucho sobre la audiencia. ¿Qué formación tiene? ¿Qué experiencia tiene? ¿Con cuántos voy a tener que me van a estar escuchando? Y insisto con el tema de la audiencia, porque la audiencia aplica en todos los aspectos, ya sea en lo presencial como en lo virtual. Por ahí en lo virtual, para el que expone, se siente un poco más cómodo porque no nos vemos, entonces eh, no importa, uno se siente un poco más confiado. Pero cuando estamos cara a cara con nuestra audiencia, tenemos que hacer un research, un screening de lo que es nuestra audiencia, quiénes van a estar, qué nivel de formación tienen. ¿Voy a dar un curso para expertos o voy a dar un curso para eh, principiantes? ¿Sí? ¿Van a ser 5, 8 o van a ser 50 personas? ¿No? ¿Qué conocimientos previos tiene esta audiencia sobre el tema? ¿Tengo que empezar desde cero o tengo que empezar ya más arriba? Si yo no sé esto, lo peor que nos puede pasar es que aún sabiéndolo, esa audiencia sea híbrida. ¿Por qué? Porque si no hacemos eh, explicar desde cero, no digo, pero hacer una introducción para que, si vemos que hay muchos estudiantes o gente que no es del palo, y después tenemos a expertos que son o compañeros nuestros o de la competencia o de que ya sabemos que hace muchos años que están en el tema, y ya tenemos hecha la presentación. Bueno, ya está. Quizás tenemos que volver un poquito para atrás y cuando sabemos que es algo que pueden no saberlo, hacer un paréntesis y dar una explicación. Pero tiene que estar equilibrado para que no se nos duerman los que saben y no se nos pierdan los que no saben. ¿Mm? Imagínense lo difícil que es esto y satisfacer a todos. Entonces, en lo que es presentación, ¿no? En lo que es oral. Tenemos distintos formatos. Ojo que para mí también esto fue nuevo. El Pecha Cucha no lo conocía. Ni el Ignite tampoco. Sí conocía el elevator pitch y ahora les voy a contar de qué se trata. La Pecha Cucha es una idea de que lo inventaron unos arquitectos, se los cuento porque lo encontré, Klein y Mark Ditham, y que se llama así porque fue en un congreso en Tokio, ¿no? ¿En qué consiste y qué la hace diferente la Pecha Cucha? Se la conoce como presentación 20 por 20, ya que consiste en hacer 20 slides, ¿no? 20 diapositivas con una duración de 20 segundos. O sea que ustedes ya tienen que tener pautadas sus 20 y cronometradas lo que van a hablar. Y generalmente eso se graba y se manda. Es cuando hay varios, buscando esto, encontré varios congresos donde se pide expresamente este tipo de formato y que se manda directamente, entonces lo pasan. Esto especialmente cuando son virtuales o que no pueden viajar y les permiten hacerlo virtual, o cuando es un tipo de presentación que realmente está pautada y son 6 minutos y medio. ¿Sí? No más de eso, son 6 minutos 40 segundos, porque son 20 por 20. El elevator speech me encanta porque si bien no es una presentación, se utiliza, el elevator speech son 30 segundos de gloria. Tenemos 30 segundos en 30 segundos tenemos que presentarnos, decir lo más importante que queremos comunicar y conseguir un resultado.
¿Saben lo que es en 30 segundos? Es lo que ustedes tardan en un elevador, en un ascensor. Y yo les voy a contar cuántas cosas se pueden hacer en 30 segundos. Lo que pasa es que hay que entrenarlo. Y les voy a contar en qué momento podemos utilizar el elevator pitch. Es una herramienta de la oratoria y del marketing que se utiliza muchísimo porque, como el storytelling, ¿no? Es contar una historia. Son herramientas del marketing que también se utilizan también en ciencia. En ciencia o en buscar oportunidades. Y ya les voy a contar cuándo lo podemos usar. El ignite es similar al pechacucha, pero más corto. Son menos diapositivas y de menos tiempo. Eh, Bien. Y luego tenemos el Lighting Type, que ya se me corrió. El Lighting Talk significa una charla relámpago, en alusión a su corta duración. Suele durar entre 5 y 10 minutos y tiene la particularidad de otros formatos de presentación breves, que no siempre incluye diapositivas. A veces puede ser solamente un audio o puede ser un video, ¿sí? Entonces, para que sepan que existe, les dejo esta inquietud de estos nombres que armando este trabajo, los encontré y me pareció interesante compartirlo con ustedes. Otra cosa que está muy de moda hoy son las famosas charlas TED. Las charlas TED viene del término Technology, Entertainment and Design, ¿no? TED Talks o charlas TED. Se han puesto de moda. Y son charlas que tienen una longitud, una duración entre 5 minutos como mínimo hasta 20 minutos como máximo. La fundó en el año en 1984 y lo patentó, lo hizo propio Richard Saul Gurman. Y luego se dio todos esos derechos a esta persona, Chris Anderson, en el año 2002. Y actualmente es propiedad de una fundación que se llama The Sapling Foundation. ¿Qué significa? No lo puede hacer cualquiera. ¿Sí? La selección de conferenciantes es muy variada y muy exigente. A menudo son personas nominadas por sus compañeros o requeridos por los propios organizadores de las TED. Fíjense, acá les puse foto, la audiencia que tiene, esa persona se mueve por el escenario, anda con unos auriculares, no está en un atril, tiene una dinámica y una forma de expresión muy interesante, son muy, muy amenas y transmiten cosas podrían ser muy serias, pero que a su vez lo hacen con estrategias y con tácticas para mantener muy atenta a la audiencia. Entonces, estas charlas TED son las originales de esta fundación. En cambio, fíjense que acá aparecen TEDx, ¿eh? No son las charlas TED comunes, acá hay una X, TEDx de Barcelona, que son aquellas que se hacen con un permiso concedido por la fundación, no la puede hacer cualquiera, ¿sí? Entonces, los promotores, en cambio las charlas TEDx están organizadas por promotores independientes que han conseguido permiso para llevar a cabo estos eventos, como por ejemplo esto de la TEDx Barcelona. Las conferencias TED se proponen como objetivo las ideas dignas de ser difundidas. Toda idea digna de ser difundida puede ser llevada a cabo a través de una charla TED. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los recursos y las modalidades.
dado la pandemia, se puso muy a flor de piel todo el tema virtual. Pero antes hacíamos presenciales, nada más. Entonces tenemos la modalidad presencial, la modalidad virtual, que en este caso, como el de hoy, la hacemos con la plataforma Teams, que es la que vamos a mostrar cómo cargamos cosas, o modalidad híbrida. Luego tenemos la presentación oral y el póster. Entonces, acá les hice un popurrí de fotografías de modalidad presencial, ¿no? Y cómo analizar la audiencia. Vamos a ver, esta que dice Malarbe 2019 es la audiencia del LACI 6. El LACI fue un workshop que se hizo en Malargüe por primera vez en Argentina, un workshop internacional que se hizo y que dio origen a lo que dio origen. Fue un poco el disparador del simposio de volcanismo y sistemas petroleros. En el año 2018 yo fui a dar un curso a Malargüe en YPF y tuve una audiencia bastante reducida y era presencial. Y les cuento lo que pasó. Cuando llegué, bueno, no estaba muy preparado, nos dieron una sala, tenía dos personas que yo conocía, que son Adrián Medialdea y Diego Cataño. Y bueno, yo creo que después del primer corte, de la primera, del primer, o sea, son geólogos muy operativos. Llegué yo, si bien ellos sabían que iba y que estaba organizado, eh, llamaron a sus colegas y en la segunda parte de la charla aparecieron tres personas más. Por eso, hay que hablar para una persona, para dos personas o para 100 personas. Aquí está la de Neuquén 2018, es un curso que se dio en YPF también, y fíjense cómo, si yo les digo, teníamos este auditorio y parecía que había poca gente, pero fíjense, éramos unos cuantos, para lo que es una especialidad como es las imágenes de pozo, tener esta cantidad de audiencia es interesante. Ya en Comodoro ya tuvimos otro formato, ¿no? Era el formato más no usamos sino que usamos una sala, como una sala, no un auditorio. Y tiene sus pros y sus contras, porque a veces son chiquitos, pero fíjense, yo estoy atrás explicando sobre una pantalla y puedo tener un control de cómo me muevo en la sala, ¿no? Si bien no me puedo mover demasiado, pero los veo a todos y les puedo hacer clavar la vista, clavar un visto, no, hacer contacto visual para sostener la atención, ¿no? En un auditorio es un poco difícil. Si ven, hay muchos que están con el celular y bueno, ¿qué voy a hacer? No puedo. No puedo estar con un puntero golpeándoles los dedos. ¿Están con el celular? Bueno, estén con el celular. Somos grandes. Y esta de acá abajo, dice ITEC 2019, también es el formato de sala, pero acá fue híbrido. Fíjense, tenemos una pantalla donde está conectado una persona del exterior y está dando una presentación y están todos escuchando, ¿sí? Y después estaba acá una persona que habló la persona, por ejemplo, hablaba de resonancia magnética y estaba en Houston. Después habló Josefina, que habló de una metodología y está acá sentada, ¿sí? Uno de los problemas de trabajar en sala es que deberíamos tener la posibilidad de estar de pie y nos acostumbramos y nos quedamos sentados. Y estaría bueno tomar esa iniciativa de ponernos de pie, de caminar por la sala para mantener el contacto visual con la audiencia y que mantener la atención, ¿no es cierto? A veces se puede, a veces no se puede. Yo voy a mostrar,
Este curso, ya les dije, haz lo que digo, pero no lo que hago. Porque hay muchas cosas que, armando este trabajo, me di cuenta de muchos errores que cometemos. Y el estar sentado, no podemos proyectar nuestra voz. Y es muy común que cuando trabajemos con este tipo de audiencia, nos quedemos sentados. Y no está bueno eso. Bien, acá les hice un popurrí de distintas audiencias. Ahora vamos a ver un poquitito más en detalle. La modalidad híbrida. Esto es Comodoro 2017. Fíjense el auditorio que me dieron. ¿Para cuántas personas tengo? 5, 6, 8. ¿Qué pasó? Cuando se organizó esto, bueno, yo fui, me presenté y demás. De Blanco es uno de los organizadores, Daniel Mas. ¿Qué pasó? Sin consultarme, ¿qué hizo YPF? Como era llamó a la gente de Haití y les permitió, hizo una conferencia desde el auditorio y permitió que a los oyentes, a la audiencia, se conectaran desde su escritorio. Eso fue la primera vez que yo hice algo híbrido, ni me di cuenta, porque en realidad no los veo. Y ahí empezamos con las primeras complejidades de la modalidad híbrida. ¿Qué pasó? Me quedé sin audiencia. ¿Y qué pasó? No sé si escucharon, yo no sé si estaban durmiendo, si estaban trabajando en otra cosa, pero sí, aparecían conectados. Pero no tenemos control. Cuando en trabajos en modalidades híbridas es muy difícil captar la atención de la audiencia que está en situación virtual. Más cuando tenemos y en ese momento, imagínense 2017, todavía no teníamos mucha experiencia en el formato virtual, y fue una cosa que la verdad que me partió en dos como oradora, porque me quedé con un auditorio casi vacío, que por supuesto que después del primer corte, el primer recreo, menos. O al revés, no me acuerdo si después esta persona de blanco fue y los fue a llamar y los trajo de las orejas, ¿no? Pero bueno, son cosas que pueden pasar. Esta es algo que les quería mostrar. Fíjense. Eh, Recursos, rotafolio, siempre tiene que estar presente. Yo soy de las que yo no quiero ser tan autorreferencial, pero sí se necesita un lugar donde poder hacer un esquema cuando tenemos que aclarar algo de una presentación. Acá esta presentación la estábamos dando Ángel Olivares y yo en una sala para gente de YPF, en una sala de Weatherford. Y mi presentación contenía un video que explicaba el manejo de una herramienta muy específico. Entonces, estaba presente una ingeniera que es ingeniera de campo, que son las que manejan las herramientas, y la invité y le pedí en ese momento si por favor podía ella explicar el video. ¿Por qué? Porque el video está en inglés y a su vez es algo que ella lo iba a explicar mucho mejor que yo. Entonces la invito a ella y eso es lo que les voy a mostrar. Y ella va explicando, imagínense que con un video la audiencia puede entender y con una persona que sabe cómo puede explicar ese video con mucha más precisión que una persona que no lo conoce tanto. Y acá les voy a mostrar un poco cómo era la audiencia. Era una sala donde nos pusimos todos alrededor, ¿sí? Muy diferente a las audiencias que estuvimos viendo, ¿no? Pero esta ingeniera se puso de pie, se puso al lado de la pantalla
y se animó a hablar en público. Me quería matar después, pero me pareció que era lo más coherente y lo mejor que podíamos hacer. La presentación era de mi jefe, que es el chico de anteojitos, pero yo les quería mostrar que podemos incluir videos que van a explicar mucho mejor, y este es un video que explica el video, ¿sí? Y lo insertamos en nuestro slide. Tenemos un video cortito, lo arrastramos y lo insertamos. Y se escucha perfectamente. Hice un mosaico de ese día, ¿no? Fue en Neuquén en abril de 2023. Y les quiero mostrar algo. Como siempre, esta es la persona que estaba dando la presentación y está sentada. Fíjense si no teníamos posibilidad de caminar por el centro. Ahora, ¿qué pasó? No teníamos puntero para mover no se nos ocurrió. Y hoy lo veo como un error que Ángel debería haber estado, y yo, porque después di yo la presentación y hice exactamente lo mismo, me senté y iba con el mouse. Y deberíamos haber caminado por acá y con un puntero mover las diapositivas. Esos son recursos que debemos tener presente, que los tenemos que tener. Bueno, acá se otra foto de la audiencia y acá les quiero poner el recreo. ¿Por qué es fundamental el recreo? Primero porque se cansa la gente y porque tiene que haber un recreo donde le demos un refrigerio, un cafecito. La chica esta, la geóloga de YPF, está con el mate. Los ingenieros fueron a comprar sanguchitos de miga, unas facturas y demás. Y fíjense la importancia que tiene esta persona. Esta persona era el gerente de todo Sudamérica, ¿sí? Digo que era porque ahora lo trasladaron a Alemania. Que haya estado presente una autoridad de la empresa le da jerarquía al workshop y hace que esta persona que está hablando se ponga de igual a igual, y quizás ahí sí están haciendo negocios, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vamos a aplicar el elevator pitch? Lo podemos aplicar cuando hay un receso, cuando hay un intermedio, ¿sí? En un congreso, y queremos acercarnos a alguien que está comiendo su factura y con su café ahí, que no le podemos estar hablando 10 minutos, que nos presentamos y digo, mira, yo soy Gastón, y soy estudiante de la Universidad de Córdoba, y estoy trabajando en mineralogía, o no sé, estoy trabajando en tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y sé que usted publicó algo porque leí, bla, 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 y me gustaría estar en contacto con usted porque me parece que le puede interesar lo que hago, o me gustaría tener su opinión, así que ¿tiene algún problema en pasarme su mail, su teléfono? Y ya tenemos que estar con el teléfono en la mano cargando el contacto. Esa, para nosotros, es la oportunidad de hacer el elevator speech. Imaginémonos que estamos en un elevador, y sube el gerente de recursos humanos y le queremos preguntar, o no, sube alguien que nos interesa trabajar con él. Tenemos hasta el quinto piso 30 segundos, un minuto. No podemos perder tiempo. Tenemos que tener siempre en mente qué le vamos a decir en ese minuto. Por eso les decía que es el minuto de gloria, donde puede cambiar nuestro futuro, porque esa persona nos va a pasar el contacto, con esa persona le vamos a escribir, esa persona nos va a ayudar, o quizás tengamos oportunidad de trabajar con él, ¿no? Entonces, ¿quedó claro el concepto de elevator speech? Bueno, y a mí me parece que
un recreo en un congreso o en un curso o en algún momento de relax, es el momento para hablar. Quizás este gerente le esté proponiendo en un minuto un nuevo contrato de YPF, quién sabe, ¿no? Pero fue muy interesante y muy agradable para nosotros los que dimos el workshop, que Ernesto, se llama Ernesto Ayestarán, haya venido, estaba en Neuquén en ese momento, que se haya movilizado donde estábamos haciendo este workshop y haya estado presente y le dio jerarquía a nuestro workshop, ¿sí? Ahora vamos a ver, presentación oral o póster. Acá vamos a poner ejemplos de el Conexplo que hablamos ayer. Es del 11 Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos. Entonces, dilema, presentación o póster. La pregunta del millón, ¿podemos presentar las dos cosas? En el Conexplo se pueden presentar en los dos formatos. Este es un trabajo sobre imágenes que lo presentó un geólogo llamado Simoneto y lo está mostrando en una pantalla, ¿sí? Y lo está explicando con una presentación oral. El mismo trabajo, ¿qué pasa? Era un trabajo muy gráfico, todo era muy visual, eran todas eh, figuras hermosas de imágenes. Entonces dijimos, vamos a hacerlo también, vamos a que se luzca y a tener la posibilidad de mostrarlo en un póster donde vamos a tener la posibilidad de interactuar en forma directa con la audiencia. Fíjense, Simoneto está hablando con alguien y yo estoy hablando con alguien de Chevron, ¿sí? Entonces, ¿cómo se arma un póster? En este caso, eh, teníamos 5 paneles y los utilizamos los 5. No necesariamente todos utilizan los 5 paneles. El espacio que nos da el Conexplo son 1, 2, 3, 4 y este de acá. Entonces, teníamos mucho material gráfico para mostrar, así que utilizamos los 5 paneles. Y en este caso lo que hicimos, utilizamos como estrategia los colores. En el Conexplo nos da un formato básico que debe tener el logo, que está acá arriba, el logo del Conexplo, y un tamaño de letra para el título, ¿no? Los autores. Y lo que se utilizó acá es un juego de colores de fondo. Entonces, en el panel central se puso la introducción. Se puso la introducción más las conclusiones. O sea que, de última, mirando el del centro, ya tenía una idea de qué iba este trabajo. Era ejemplos de 4 cuencas. Eran, sí, 4 cuencas y de la cuenca neuquina había 2 ejemplos. Entonces, con color gris celeste es este, no sé si lo ven, ahora vamos a poner en el puntero, estaba la explicación de ejemplos de la cuenca cuyana. Luego, a la izquierda, la cuenca neuquina, que lo hicimos con color verde, ¿sí? Y con 2 ejemplos. Uno, la surmendocina, que serían todos los filones del sur de Mendoza, que serían estas fotos que justo tomé de acá, y luego las de Vaca Muerta, en la parte norte de Neuquén, que todas están asociadas a la Camagüey, etc. Y luego, en esta, que no sé por qué no salió, de este lado, no, de esta, acá está. Pusimos 2 de Golfo de San Jorge, donde pusimos ejemplos de la tobífera y de otros tipos de filones que se veían, ¿no? Entonces, el mismo trabajo fue mostrado de 2 maneras distintas, ¿sí?
qué sé yo, puede ser, a mí me gustan las dos formas. Yo la primera vez que hacía un póster. Y es un poco, o sea, es un poco tedioso el tiempo que uno tiene que estar, porque ¿qué hace? La organización le dice, bueno, de 8 de la mañana a 2 de la tarde tenés este espacio. Y en ese horario tenés que estar, porque sí, circula la audiencia. ¿Y cuál es el beneficio? Que el que no pudo estar acá puede verlo acá, porque está más tiempo y puede hacer preguntas. Aquí, Carlos Hernández se llama esta persona, me hizo un montón de preguntas que no podría haberle hecho a Simoneto, ¿no? Entonces, ya sus pros y sus contras tiene la presentación. Por supuesto, esto, eh, acá hay una persona en la oscuridad que tiene una función muy importante, que son los moderadores. Ahora lo vamos a ver en otra diapositiva. Bueno, yo muestro acá. Lo que tiene el moderador es el que lleva a cabo, así como el que modera una charla virtual, pero no se mete tanto. El moderador es el que presenta, dice, bueno, con un micrófono, dice, bueno, ahora viene Juan Pérez de la empresa tal y va a hablar sobre tal y tal tema. Listo. Cuando termine, antes de terminar, todo tiene un cronometraje. Las presentaciones orales tienen un tiempo. En el Conecto son 20 minutos y 5 minutos para preguntas. Entonces, si yo me excedo y llego a los 25 minutos, me quedo sin preguntas. Algunos pícaros prefieren seguir hasta los 25 para que no le hagan preguntas. Eso pasa. Ahora, si yo ensayé bien mi presentación y a los 20 minutos termino, el moderador, ¿qué hace? Invita a la audiencia a hacer preguntas. Y entonces hay una persona por los pasillos con un micrófono y hace la pregunta. Bien. Pero ¿cuál es la función del moderador también? Es, faltando unos minutos o 5 minutos, hay un acuerdo con el orador, y faltando 5 minutos le avisa al orador que ya se está terminando el tiempo, ¿sí? Lo tiene que hacer de una manera muy polite, muy educada. Eh, lo que no se ve acá en esta fotografía es que donde dice presentación oral, generalmente hay como un televisor, hay una pantalla, donde el orador ve su propia presentación y hay un cronómetro. Entonces él debería seguir y saber que se le acaba el tiempo. Lo que le piden es que, por ejemplo, faltando 5 minutos, que redondee, ¿no? A lo mejor empieza a pasar algunas diapositivas un poco más rápido y que llegue a las conclusiones, porque no hay nada peor. Es preferible que terminen antes de que terminen después. ¿Por qué? Porque si terminan antes, van a tener más tiempo de preguntas. Y si no hay preguntas, van a pasar al próximo orador. Pero no pasa nada. Ahora, ¿por qué ese cronometraje y no lo hacemos de malo? El moderador tiene que ser estricto. ¿Por qué? Porque hay 5 salas simultáneas y hay un programa. Y yo quiero ver esta que sé que termina 8:45 y 8:45 moverme a la sala 3, que está la otra presentación que quiero ver. Y si yo cuando llego no está, después me vuelvo a perder otra. Entonces hay que honrar y respetar los horarios, y para honrar y respetar los horarios está el moderador con cara de malo que le dice al orador, le hace así, con la mano, redondeando, 5 o 6 minutos antes para darle la posibilidad que llegue a las conclusiones y no tenga que saltear diapositivas. Ahora bien, dentro de las variables de la presentación oral les voy a mostrar algunas cosas. En este caso es la apertura del simposio. Fíjense cómo estoy frente a la audiencia. Estoy en el atril y me estoy dirigiendo a la audiencia. Le estoy diciendo bienvenidos a todos,
le estoy explicando de qué se trata el simposio y cuáles fueron los temas y cuál era el objetivo del simposio. Son 10 minutos que se habla en forma, no se interrumpe, pero se le habla a la audiencia. Mi cuerpo está frente a la audiencia, ¿sí? No me muevo de ahí. Y acá tenemos dos casos distintos. El caso de la izquierda, que ya les comenté, que es Simoneto, y Julio tiene un apellido tan raro que nunca me sale, de otra empresa. A mí me causa gracia en ese momento que uno está ahí no se da cuenta de estos rayos verdes que están ahí, pero parece que me están atravesando y en la foto queda registrado que no es muy buena idea poner esos rayos ahí, ¿no? Porque al orador, en la foto o en la filmación, le queda como que lo está atravesando un rayo de kriptonita. Bueno, acá el orador de la izquierda está mirando la pantalla, ¿sí? Está con el puntero cambiando y está mostrando cosas. Y fíjense, no mira a la audiencia, está como de espalda. No está del todo mal porque está ladeado, pero hay casos en que se ponen totalmente de espalda, porque no se dan cuenta. Acá tienen el beneficio, no se ponen totalmente de espaldas, ¿por qué? Porque acá hay una cosa que se llama, que es el micrófono, que si se aleja del micrófono, por eso tiene que estar medio de frente, por suerte, no se va a escuchar lo que dice, ¿sí? Pero es una tendencia de todos los oradores que hacemos todos, es darle la espalda a la audiencia, y no debería ser así. Siempre deberíamos estar frente a la audiencia de alguna manera. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo acá. Lo estoy haciendo con el dedo. Acá está la pantalla que nosotros estamos viendo y incluso el puntero lo podemos manejar sin necesidad de ponernos totalmente de espaldas a la audiencia. Julio, él pidió otra cosa. Él tiene un micrófono portátil de esos, no sé cómo se llaman, que tiene un micrófono como la televisión, porque él quería caminar. Y se la pasó caminando de un lado a otro. Él pidió eso. Son otras formas de hacerlo. Está bien, porque fíjense que mantiene por esta es la presentación, la slide 1, así que todavía no se movió demasiado. A veces puede distraer, pero también, fíjense, está mirando y está leyendo de la pantalla, cosa que debería estar mirando la pantalla que estaría en este sector. ¿Mm? Y acá ven de nuevo ese personaje maléfico que es el moderador, que es el que le va a decir a Simoneto o a Julio, anda cerrando porque no hay más tiempo. Y acá se ven mejor los moderadores, ¿ven? Como están acá, sentados en este caso. Si alguien estuvo en las jornadas de sedimentología, los moderadores estaban al costado y también le iban diciendo, a veces en las jornadas no vi que les cortaran, ¿no? Pero sí que eran los que decían, bueno, listo, basta, no hay más preguntas, o que dirigían las preguntas y llamaban al próximo orador a presentarse. Bueno, acá de nuevo, presentación oral o posta. Disculpen que estas fotografías las recuperé porque eran hace muchos años, no las tenía en el celular y por eso quedaron medio borrosas, pero ¿se acuerdan que yo les conté del LASI 6? Que fue un poco lo que nos dio origen al simposio de volcanismo y sistemas petroleros del CONEXPLO. El LASI 6 se hizo en la cuenca neuquina y se hizo en Malargüe.
y vinieron de todo el mundo. Fue en el 2019, fue un encuentro muy, muy interesante. Y el lema o el leitmotiv de este workshop era la geología física de los sistemas subvolcánicos, lacolitos, diques y filones. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿por qué lo traigo acá y por qué estuvimos? ¿Por qué alguien del ambiente petrolero se metió en ese LACI? Resulta que dentro de los temas que había un apartadito que decía relación de los subvolcánicos con los sistemas petroleros, y nos daba cabida y nos daba pie para que alguno que trabajara con sistemas petroleros atípicos como estos, ¿no? Asociados a volcánicos, pudiera exponer en estos LACI. Yo me acuerdo que fui en Pluspetrol, fui a dar no, una presentación sobre imágenes y conté el tema de los diques que había encontrado, que había estudiado a través de imágenes en Vaca Muerta, y alguien de Pluspetrol me dijo, Marta, mira que, ojo, que el año que viene el LACI y podés publicar ahí. Y a mí, listo, a mí me hubieran dicho, LACI para mí era el perrito, el coli. Cuando llegó el momento, lo vi que existía el LACI, que había posibilidades y me metí y vi que había un espacio, una vacancia como para poder meter mi investigación. Y allí fui. Y fuimos varios petroleros, todos los que están acá eran petroleros. Entonces, esta presentación es una presentación oral de una persona de ITEC, donde hablaba de los sistemas petroleros atípicos, ¿no? Y este es un profesor de la Universidad de La Plata, que seguramente algunos lo conocen, Tito, y que hizo la apertura de un espacio, de un bloque de charlas, y es el que estuvo a cargo del viaje de campo previo a la reunión. Y acá tuve la oportunidad de presentar un póster con dos personas de YPF, ¿sí? Estas son Tomás y Diego Licitra y Pablo González. Y bueno, así se presenta un póster, es un geólogo que ha egresado de La Plata, pero que hizo su carrera en Brasil y vino a presentar todos los trabajos de volcanes y de lavas, que las estudió a través de la sísmica, y por eso las expuso. Esta fue la última diapositiva que hice cuando hice mi presentación. Fíjense, hay 10 idiomas. Eran los 10 idiomas de la audiencia. Había chino, había gente de Nueva Zelanda, había gente de Oslo, de Noruega, había gente, no sé, de Alemania, de Francia, de Brasil. Y bueno, no recuerdo, lo que hice fue buscar, gracias, con los distintos idiomas, hice una animación donde fueron apareciendo las palabras y se sintieron súper reconocidos todos porque como que era un reconocimiento de las nacionalidades que forman parte de esta. Yo se los comento como un ejemplo, se me ocurrió en ese momento, pero bueno, pueden tener otra forma. Y como les decía, los agradecimientos a YPF porque me dejó presentar algo que lo estaba presentando sola, al LACI, la organización, y a Weatherford que me pagó
la inscripción y me pagó la estadía y el viaje. ¿Sí? Bien. Cursos y clases especiales, ¿no? También hice un pantallazo de las cosas lindas que se pueden dar. Esta fotografía es de un curso que di en México y que lo que quería mostrarles es la disposición en herradura. ¿Sí? ¿Ven que las mesas están puestas en herradura? Es otra forma de que la audiencia se presente. No encontré una foto donde estuvieran sentados y lo que yo podía hacer era desplazarme por aquí y hacer contacto visual y hacer preguntas directas y responder preguntas directas a la audiencia. ¿Sí? Parte del tiempo, esto que se ve acá es mi máquina y estuve sentada o estaba parada ahí. Error. Pero también yo trabajo mucho con el rotafolio que está acá atrás, así que me iba hasta acá, hacía esquemas, se los ponía acá adelante por si no entendían, y se generaron muy buenas discusiones y intercambios que no tenía que esperar a que me hagan preguntas, porque me interrumpían y me preguntaban en el momento, porque tenía contacto directo visual, ¿sí? Imprescindible. Bueno, rotafolio, hay docentes o hay presentadores que utilizan disparadores. El que está en la fotografía acá es Marcos, fue, alumno de la Universidad de La Plata, fue compañero mío de trabajo en alguna empresa y es docente en la Universidad de Varela, ¿no? eh, Jaureche, Arturo Jaureche. Y lo invitamos al curso de subsuelo para que nos hable de su expertise en cuanto a petrofísica de reservorios no convencionales. ¿Sí? Entonces, cuando uno no maneja todos los temas, hay que invitar a los que saben, primero. No hay que pensar que el docente tiene que saber todo. ¿Sí? Él utilizó para empezar y para romper el hielo un disparador está basado, lo encontré en la fábula del elefante y los ciegos. Y se trata de lo siguiente. Tenemos un elefante y 4 personas o 5 personas, 5 ciegos, 5 personas ciegas. Y les preguntan, ¿qué es? Entonces, con el tacto, tocan la trompa y dicen, uy, es una serpiente. La segunda persona toca la oreja y dice, es una sábana, o es un abanico, ¿eh? El tercero toca la parte del vientre, la panza y dice, es una pared. El cuarto toca una pata del elefante y dice, es una columna. Y es lo que nos quería hacer como un disparador mental, de decir qué es lo que nos pasa. Y creo que falta el de los colmillos, que, decía que era otra cosa seccionada. Es cuando no abordamos integralmente un aspecto de la investigación, podemos cometer estos errores y verlos parcialmente, interpretar cosas parciales y no ver el todo, y no darnos cuenta que es un elefante, ¿sí? Entonces, Marcos nos trajo eso y la verdad que me gustó mucho. Uno puede buscar otros disparadores eh, para mostrar, puede haber, cuando los que tienen que hacer tesina, busquen un disparador para atrapar esa audiencia, que a lo mejor es parte, no sé si se los permitirán, pero a lo mejor pueden, con un ejemplo, con algo sencillo, despertar esa audiencia, ¿no? Digo yo. Entonces, acá a ver si, esperen que saco acá.
seleccionar el puntero, final de flecha, visible, con flecha. Bueno, insisto, no hay que abusar, pero podemos meter algún que otro video. Acá nos está explicando algo y bueno, en ese momento yo lo filmé como para registrar su visita, pero quise mostrarles la audiencia. Esta es una audiencia de clase de subsuelo. Acá es donde se estudia el posgrado, la especialización, ¿no? Y estos son los alumnos del año pasado de subsuelo. ¿Y qué? Otra cosa buena que hizo Marco. Llevó a los alumnos adelante para que vean mejor y los dejó observando la pantalla para que piensen, ¿sí? Esa es otra estrategia muy buena para los que van a ser docentes, de sacarlos, desatornillarlos de la butaca, desatornillarlos del asiento y llevarlos allí, bueno, a que vean de cerca, que a lo mejor de lejos no veían ciertos detalles, y el conductor, el líder de esta charla, Marcos, les iba haciendo preguntas, los iba conduciendo hasta que llegaron a lo que él quería que piensen. Pero les dio su tiempo, pero los sacó porque si no, si les pregunta, cuando un docente le pregunta y están sentados ahí, lo único que vemos son caras que miran para otro lado, que se ponen a buscar otra cosa, porque no quieren contestar o no les da vergüenza o qué sé yo. En cambio, poniéndose físicamente a la altura de ellos, no saben lo que empezaron a contestar cosas súper interesantes, ¿no? Entonces, estrategias, movilizar a la audiencia, usar disparadores, poner distribuir la audiencia en una forma de herradura para que todos se miren, se vean, ¿m? Y se puedan hablar entre ellos, porque ¿qué pasa con esta distribución de la audiencia? Se hablaban entre ellos y se contestaban. Yo un momento me quedaba callada y entre ellos uno se contestaba, el otro, y es fantástico eso. Eso es para el que está ahí dando una charla o un curso o una presentación, es el sumum. Bueno, vamos a sacarlo. La plataforma Teams, bueno, se acabó, bueno, había otras cosas que les quería mostrar, que también hay las actividades sociales, también hay trabajos, tenía las fotos de los viajes de campo pre-LASI, que estuvieron súper interesantes. Bueno, ¿cómo la virtualidad, la plataforma Teams? ¿Cómo creamos un evento Teams para compartir a partir del Outlook? Los que tenemos Teams corporativos es bastante sencillo. Yo me voy al calendario y, por ejemplo, digo, vamos a hacer una charla el lunes 20 de noviembre, perdón, que es feriado, de 10 a 11. Entonces, hago clic acá donde dice 10, hago clic y me aparece esto. Entonces, pongo evento ejemplo, le digo que sea de 10 a 11 y lo tengo que guardar. Si no lo guardo, después no puedo seguir. Entonces, no, antes de guardarlo, voy a cita. Abro la cita y ¿qué pasa? Me aparece la opción de reunión Teams, ¿sí? Entonces, me aparece este cartel donde tenemos el link para la reunión Teams y las instrucciones para el que no lo tiene cargado, para el que lo tiene que bajar o que tiene que entrar con una contraseña, etc.
Entonces, ahí se creó la cita. El paso siguiente sí es guardar y cerrar. Cuando guardamos, nos queda así. Eventos ejemplo, pero todavía no nos aparece acá. Evento ejemplo, acá está la reunión Teams, entonces acá yo escribo. Nos encontramos la semana que viene para charlar sobre, no sé, la petrofísica de los mármoles. Pues, es cero, ¿no? Pero bueno. Eh, ¿Qué falta acá? Va a haber, la audiencia nos está faltando. Entonces, a través de, va a haber una cantidad de gente que yo quiero que venga, sí o sí, entonces lo pongo como obligatorio. Y entonces invito a Juan, Pedro, y tengo que poner los mails. Y si hay alguien que quiero, qué sé yo, que venga otro profesor o que venga mi jefe, porque es algo de la empresa, y lo pongo como opcional. Si viene o no viene, no me va a sumar. Porque esto es virtual. Sí quiero que venga lo que les decía, si voy a hacer algo presencial. Y ahí, cuando pongo en la lista de los invitados, le doy a enviar. Y ahí es cuando se me genera, se me pone acá de 10 a 11 un recuadro como este, donde dice evento ejemplo. ¿Qué tiene de beneficio esto? Que el evento ejemplo, el lunes próximo, a las 9:45 me va a salir un recordatorio y va a decir, Marta, Marta, acordate, tenés una reunión, tenés una reunión. Y, por ejemplo, les va a decir 15 minutos y cada tanto les va a aparecer y les va a aparecer un recordatorio, y de acá se conectan directamente a esa reunión. ¿Sí? Entonces, tenemos armada la reunión y el que la arma es lo que se llama el administrador. ¿Mm? Cuando estamos invitando a personas que no son de la organización o que no tienen Outlook o que tienen, por ejemplo, Gmail, no lo van a poder poner en su calendario, pero sí, yo cuando se los reenvío, me da las dos opciones, con una tarjeta tipo iCalendar y les va a llegar como adjunto y con ese adjunto lo van a poder cargar en su Gmail, ¿no? Y también les va a avisar cuando está la reunión. La virtual, ¿cómo ingresamos a una presentación? Nos invitan y se llega la hora. Bueno, ¿cómo hacemos? Cuando le damos ese ingresar, nos aparece esta pantalla. Si no somos los que les debe haber pasado a ustedes, quedan como en una sala de espera. No se pueden unir directamente porque entran como invitados. Entonces el organizador tiene que estar atento, como yo hacía, es cada vez que me aparece alguien, le doy ingreso. Entonces, ver sala de espera, tengo que estar atenta a la sala de espera. Por eso siempre está bueno que el moderador, que también tiene una figura importante, esté atento y que el moderador esté catalogado como administrador también, ¿no? Yo, por ejemplo, tendría que haberle dado privilegios de administrador a Gastón, por ejemplo, para que él, si aparecían, no me di cuenta, haz lo que digo, pero no lo que hago, y él puede manejar y puede silenciar a todos como puedo hacer yo, ¿no? Entonces, si yo quiero ver la sala de espera, van a aparecer, acá tengo como más de 10 personas que me están esperando. ¿Por qué están esperando? Porque a veces, cuando estamos organizando, fíjense, faltan 11 minutos, en este caso, ¿no? Entonces nosotros no queremos que se nos llene la sala de gente que se conocen y empiezan, abren el micrófono, se empiezan a saludar y para darle profesionalidad a nuestra charla, recién le damos entrada a todos a las 11 en punto, que es la hora que se iba a iniciar.
Estos son, este es el orador y estos son los moderadores. Y bueno, tenemos posibilidades de participar a través de levantar la mano, poner algún gesto, poner aplausos. No tenemos formas de agradecerle con un aplauso al orador. Yo lo que hacía algunas veces era abran los micrófonos y hacía aplaudir a la gente, porque el orador necesita los aplausos y no solamente manitos que salen de abajo. Los que están acá son los que los que participan. Si yo ahora acá pongo gente en esta reunión, van a aparecer los nombres de ustedes y van a aparecer que van a estar silenciados. Pedimos que en general, ustedes son muy callados, pero hay audiencias que son que hablan mucho o que hacen ruido o que no se dan cuenta que molestan. Lo que no podemos, aunque yo sea administrador, es cortarles la cámara. Cuando pasa, que nos ha pasado, no se rían, pero nos ha pasado en esta pandemia, que claro, la gente estaba en la cama. Entonces se lo veía y estaba así, oscurito, pero estaba sin remera la persona, así, acostada en su cama, con las manos atrás, y qué sé yo, tendría su laptop muy cerquita, entonces se lo veía mucho. Entonces lo pedimos una vez, dos veces, entonces en esos casos lo sacamos. Contaba nuestro presidente, Alberto Ortiz, que él da a veces dio charlas abiertas sobre temas de sustentabilidad, y bueno, él viene del palo de los hidrocarburos, y a veces aparecían personas que le boicoteaban la charla de alguna ONG ambientalista, y bueno, había que estar atento, contaba él que se les aparecían desnudos y cosas así, cosa que el moderador virtual tiene que estar muy atento, porque el orador no lo ve, ¿se dan cuenta? Entonces el moderador tiene que estar atento, que no haya cámaras, y por eso ni poco ni mucho, nadie. Entonces cuando empieza a hablar el orador, se apagan todas las cámaras, no podemos dejar, como en mi caso, ven que estoy yo sola, dejar al orador utilizar la cámara, pero el resto se apaga. Bien, esto es la audiencia. Lo que se puede hacer es poner en un formato donde se vean todas las... podemos pedir al final de la charla que todos prendan las cámaras, entonces sí podemos hacer una fotografía, o hay un formato donde si todos prenden las cámaras, podemos hacer como si fuera un auditorio y sacamos una foto y nos queda registrado, porque si no, no tenemos posibilidad de sacar fotos a la audiencia. Este es un caso cuando, si ustedes tuvieran el corporativo, el Teams, o yo les hubiera dado a algunos de ustedes permisos como administradores, ustedes entran directamente y ponen unirse ahora. En modo presentación tenemos opciones de puntero, que era la que yo les dije, la saqué, ven que opciones de puntero, estas, ahí no las veo ahora. Bueno, opciones de puntero, tenemos puntero láser, pluma, etc. Eso jueguen y practiquen. Se pueden agregar subtítulos y transcripciones. Cuando tenemos charlas en otros idiomas, podemos pedir que se transcriban y se subtitulen. Ojo con eso, porque es bastante complejo eso.
Se puede ocultar o ver el modo moderador, recomiendo dejarlo si tienen las dos pantallas. Yo tengo dos pantallas y tengo mis notas y puedo ir diciendo mis notas y las puedo ir leyendo. ¿Mm? El modo moderador. Se puede compartir con otro orador. Yo le puedo dar privilegio a alguno de ustedes, siempre y cuando ustedes tengan un team que no sea el de la web, porque si no, no sé si les va a dejar. Y les puedo dar que manejen mi mouse. ¿M? Eso se hace muchas veces cuando tenemos una presentación que hay más de un orador, entonces para evitar que bajen la presentación, compartan, descompartan y demás, está bueno que sea una única presentación y si los oradores están en distintas ubicaciones geográficas, es más rápido pasarle el control, ¿sí? Le damos el control y la otra persona puede mover el mouse. A veces, si no se necesita mover el mouse, la otra persona, sin darle el control, la misma persona que empezó la presentación va pasando las diapositivas y yo le puedo decir, si yo soy el segundo orador que estoy en otro lado, le pido cortésmente, por favor, la siguiente, por favor, la siguiente, y evitamos, porque a veces no funciona muy bien eso de compartir la presentación. Para compartir, para que ustedes vean, tenemos la función de compartir, que tenemos las opciones de compartir pantalla o compartir archivo. Yo recomiendo compartir pantalla, ¿sí? Y bueno, este sería un caso de ayer esperando que se unan otros usuarios, ¿no? Bueno, otras reacciones y demás. En mi caso yo siempre tengo la cámara apagada, no tengo cámara en la máquina, ¿sí? No nos permite la empresa, entonces para que ustedes me vean, yo me logué con mi celular y estoy como una usuaria más y por eso me pueden ver. Lo que podemos, esto sí se puede hacer, es cambiar el fondo. Hay fondos que por default, lindos, en este caso es el fondo de mi escritorio, ¿no? Podemos también ponerlo, una cosa piola es ponerlo difuso. Si vemos que, especialmente pasó en pandemia, donde a veces estábamos en lugares, un compañero mío que el lugar tranquilo era el lavadero, entonces se ponía en difuso, no se veía todo lo que estaba atrás del lavarropa. Y pandemias, ustedes saben que, que pasaron estas cosas, la gente tenía que trabajar, tenía que conectarse, y no todos tenían un espacio con una linda biblioteca atrás. Entonces, bueno, hay algunos fondos estándar o poner un lindo fondo de un paisaje. Si yo estoy haciendo una presentación corporativa, donde estoy haciendo una presentación donde represento a mi empresa. En el fondo pongo algún logo de la empresa a la que pertenezco. Lo único que cuando uno pone fondos atrás, que son artificiales, la imagen queda como recortada, la imagen de nuestras caras quedan feas, quedan como recortadas, ¿sí? Pero también se puede hacer. Eso, si se conectan, pueden jugar con eso. Otras plataformas como Meet, yo no las uso mucho, no las uso. Sí, si me invitan, las participo, pero no la uso mucho porque no estoy muy familiarizada. Uno se acostumbró con el Team y está Webex, hay Zoom, todas tienen más o menos los mismos recursos. Ven acá arriba, a ver si sale de nuevo. Voy a sacar el puntero. Opciones de puntero a veces molestan más que opción flecha, que no es automático, sino que sea visible. Me va a perder el puntero.
lo dejamos así. Me aparece, perdí el puntero. ¿Ven? Eso es lo que pasa con la opción de puntero. A veces se traba, como ahora, y no podemos avanzar. Continuamos. Como les decía, compartir. Podemos compartir pantalla o compartir, en el caso yo tengo dos pantallas, ¿no? O compartir archivo en el caso de Webex o ventana en el caso de Clip. Y lo que les decía, siempre dejar activado, incluir sonido del equipo, yo lo incluí después, es cuando queremos que funcione algún audio, pero bueno, funciona igual. Y estaba mirando a ver si había algo más para mostrarles. Bien. Ahora, para terminar, y ya con esto ya los libero porque se va haciendo largo, ¿cuáles son las habilidades vocales? Y acá, insisto, este es una intención. Hagan lo que digo, pero no lo que hago. No soy una experta en oratoria, pero traté de traerles algunas cosas para que se lleven y que las tengan en cuenta si alguna vez tienen que hacer presentaciones orales. Las habilidades vocales son el tono, el ritmo, el volumen, la articulación y las pausas, entre tantas, ¿no? Entonces, el tono, mover nuestra garganta, mover nuestra voz para que el tono no sea monótono, hacer cambios de ritmo para que no se me duerma, yo no los veo realmente, ¿no? Esto vale para todo, para las virtuales como también para las presenciales, fundamentalmente para las presenciales donde ustedes pueden eh, moverse y pueden ver si la audiencia se les está durmiendo, entonces tienen que cambiar algo. El volumen, que se les escuche, articular, que se les entienda, a veces hasta exagerar la forma en que hablamos para que se entienda, ¿sí? Y hacer las pausas correspondientes. ¿Por qué? Porque si yo no les dejo pausas, no leen, no pueden leer las viñetas. Si yo les pongo como, fíjense que poco texto les estuve poniendo en todo, porque no hay que poner grandes textos, porque la audiencia no la llega a leer. Imposible. Entonces, pongamos viñetas con lo mínimo. Por supuesto, algunas cosas las ponemos, pero es una ventaja nuestra con los oradores, porque es parte para leerlo, porque no nos acordamos, porque son presentaciones largas, porque no tenemos memorizado todo. Pero todas estas cosas debemos practicarlas, debemos grabarnos, debemos hacer ensayos, que nos escuchen amigos, que nos escuche nuestros padres, nuestros hijos, nuestra pareja, y que sean críticos y que digan, no, Marta, no muevas tanto las manos. No, eso siempre me lo dicen. Fíjense que estoy así constantemente moviendo las manos. Por eso, bueno, eso es actitud corporal. Marta, estás hablando muy bajo. No, Marta, pará, mirá y seguí. Levanta un poco el volumen, hace más pausas. Articula porque estás hablando todo que no se te entiende nada. Bueno, alguien nos lo tiene que decir, no nos tenemos que ofender. ¿Por qué? Porque vamos a mejorar con esto. Y las habilidades verbales, porque esas serán las vocales. Ahora, ¿cómo mejorar las habilidades verbales? Las filler words. Yo no encontré en español algo como traducido, ¿no? Las palabras de relleno, las muletillas. Eh, bueno, suenan horribles, pero son parte de nosotros. Muy difícil sacarlas de nuestro ADN. Es muy difícil, solamente con mucha práctica.
una persona que nos dio un curso así tipo oratoria, y yo notaba que había largos silencios. Y ella, su estrategia para evitar el a, era hacer pausas, pero quedaban larguísimas. Después cuando vi que el texto, lo que nos había dado, le dije, digo, tu estrategia es hacer silencio para evitar las filler words. No le gustó nada, pero bueno. A veces nosotros repetimos muchas palabras. Y bueno, todas esas muletillas de las que nos agarramos, ¿por qué? Porque nuestro cerebro está buscando en nuestra base de datos la palabra correcta. Cuanto más práctica tenemos, más rápido nuestro cerebro las va a encontrar y menos filler words vamos a tener. Utilizar el lenguaje apropiado, ampliar nuestro vocabulario. No está bueno, por más que ustedes sean estudiantes, por más que utilizar un lenguaje muy coloquial, o utilizar malas palabras, utilizar chistes, un poco a lo mejor para romper el hielo, puede ser, pero hay que utilizar un lenguaje apropiado y respetuoso. Hay que ampliar el vocabulario. Usar palabras simples, de un tono conversacional, pero no coloquial. No estamos en una charla de café. Yo estoy acá con un objetivo que es transmitirles un conocimiento y mi obligación es buscar las palabras más respetuosas y mantener un tono conversacional. No podemos porque no hay un ida y vuelta como una presencial, en una presencial de esas de salas, donde podemos hacer contacto visual y pescamos que nos quieren preguntar algo. Entonces, uno mismo interrumpe. Fulanito, te veo perdido. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el secreto? Practicar, practicar y practicar. Escuchar activamente, prestar atención, ver charlas TED, aunque no nos interese el tema, pero ver cómo se mueve esa persona, qué manejo del escenario tiene, y escuchar cómo lo hacen otros oradores y que nos gustan y que vemos que... ¿Ustedes creen que esto viene a cuento de lo que estuvimos viviendo en los últimos domingos de octubre y noviembre, octubre y noviembre, que fueron los debates? ¿Ustedes creen que no practican? Todos practican, por eso está cronometrado. Y seguramente aquel que tiene más habilidades de oratoria va a tener ventaja. No quiere decir que vaya a ser un mejor funcionario o no, pero va a tener ventajas. Todos nos acordamos cuando había oradores que no terminaban y les faltaba un montón, no podían terminar la frase, siquiera cuando se les acababa el tiempo. Esos moderadores que estaban enfrente de ellos son los que les decían, se le acabó el tiempo. Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, así como les digo, lean tesis para ver cómo las hicieron, lean trabajos de licenciaturas para ver cómo alguien que ya aprobó manejó determinados temas, lean trabajos técnicos para ver cómo arman un paper, gente que respetamos, ¿no? Y que ya pasaron por varias aprobaciones. Acá pasa lo mismo, bájense en YouTube, hay charlas TED, hay cursos de oratoria, hay un montón de cosas que sería bueno que las utilicemos, ¿no? Reciban la retroalimentación de compañeros, amigos y profesionales. Controlar el lenguaje corporal. Yo, es lo que digo, pero no lo que hago, soy muy de moverme. Generalmente me voy de la cámara. Yo ahora me propuse quedarme encuadrada. Pero cuando estamos haciendo
una presencial, nuestro cuerpo habla también, ¿sí? Tenemos que mover las manos con cierta discreción, no podemos estar moviendo tanto las manos. Y eso es lo que nos pasa cuando estamos especialmente hablando en un idioma extranjero. No encontramos las palabras y empezamos a mover las manos. Otra cosa que hacemos, nos bambaleamos, así, cuando estamos hablando. Ustedes ven, los periodistas, había un periodista, bueno, ahora no me acuerdo el nombre, creo que del Canal 26, ya voy a acordar de él. Él siempre estaba parado y atrás la pantalla, y se notaba, con un papelito así, y se notaba cómo se bamboleaba. Evidentemente lo tienen que haber corregido, porque no está bueno eso. O sea, yo me di cuenta porque me lo marcaban en estos cursos que tuve que hacer, ¿no? Que a veces lo podemos manejar y a veces no. Imagínense, en una charla de 1 hora uno maneja. En un curso de 3 días, mañana y tarde, no creo que podamos mantener esa atención de estar pendientes de nuestro físico, de nuestra voz y de lo que vamos a decir. Estamos más pendientes de lo que vamos a decir y ver que nuestra audiencia esté atenta que si nos estamos bamboleando, ¿no? Esto es muy común. Presten atención en los periodistas. Una de las tácticas es abrir las piernas, o sea, pararse bien con los pies un poco más separados, entonces eso evita que uno se bambolee. Eso es cuando los ponen de medio cuerpo para arriba, porque si no, no pueden estar con las piernas abiertas. Una táctica es que tengan un atril, pero ahora está la moda en televisión de que están del cuerpo entero y ahí se ven cómo se mueven el lenguaje corporal de la gente. Practicar la entonación, el énfasis, la expresividad, dar impacto, ¿no? Si yo quiero hacer énfasis en algo, buscar la forma de impactar el oído de la audiencia, ya sea el oído o a través de una imagen o con mi cuerpo. Utilizar recursos de aprendizaje, escuchar audiolibros, los podcasts fantásticos que hay en YouTube, en Spotify, cursos de oratoria, etc. O sea, todo eso les va a ayudar. Entonces, vamos a ir. No tengo un moderador que me haga esto, pero me lo hago yo porque es un montón que estoy hablando. Resumen de hoy, una vez escrito, debemos mostrar, compartir, divulgar, discutir los resultados ante nuestros pares. Vemos que hay modalidades de eventos, virtuales, presenciales e híbridos. Yo creía que los híbridos nos iban a dar la solución a todo. ¿Por qué? Porque como no hay presencialidad total en las empresas, es muy difícil conseguir una presentación presencial que haya buena audiencia. Entonces, se hace esto híbrido. Lo que no les conté en eso, donde estaba la ingeniera hablando, y que eran unas pocas personas, conseguí que vayan esas personas presencial. ¿Por qué? Porque atrás de la presentación había una visita a las herramientas y la base de la empresa, y un almuerzo intermedio, ¿no? Entonces esa gente estaba interesada en verla, y bueno, vino, y se quedó hasta las 5 de la tarde. El resto se conectó desde su casa. Tenía 50 y pico personas conectadas en un evento que duró 2 horas, casi 3 horas. Imposible, nos olvidamos que estaban ellos, nos abocamos, los que estábamos ahí, nos abocamos a los presenciales, porque teníamos que tener una persona dedicada para que vea si había alguien levantaba la mano, si alguien interrumpía, y si interrumpía el audio no se escuchaba. Bueno, lo híbrido no estuvo bueno, no estuvo bueno. Lo que hicimos en ITEC, que fue una actividad
del capítulo profesional, sí, más o menos nos pudimos mover un poco mejor. Hubo varios presos, ¿por qué? Porque INTEC tiene un límite, no deja entrar mucha gente, porque la sala es pequeña y como iba a ser con visita a los distintos laboratorios, no podíamos tuvimos que poner un cupo de 20, 25 personas. El resto le dimos la opción de hacerlo virtual. Y teníamos un orador virtual, que era Ulises Bustos, desde Houston, y una oradora presencial, que era Diana. Y se habló todo sobre resonancia magnética. Y bueno, pero allí, al tener un orador y no ser tan larga, al tener un orador virtual y al no ser tan larga y al estar varios de nosotros pendientes de los como moderadores, si había preguntas dentro de la audiencia virtual, enseguida yo las veía y las podíamos evacuar, hacer las preguntas y que le conteste los oradores, ¿no? Entonces, continuando ya cerrando esto, fíjense el análisis tan minucioso que hice de la audiencia. ¿Qué importancia, qué peso le di a la audiencia? Cuando ustedes hagan su tesis va a haber familia, va a haber colegas, y va a haber compañeros, y van a haber profesores, y van a estar las autoridades, ¿no es cierto? Bueno, analicen esa audiencia y pónganse frente a ellos y imagínense cómo van a explicarles la exposición, ¿no? Importante a quién le vamos a hablar y por qué. ¿Queremos convencer o queremos demostrar nuestra teoría o queremos enseñar? Acá en el caso de las tesinas nos queremos recibir y queremos demostrar que somos capaces de aplicar una tecnología, de aplicar una estrategia y de aplicar técnicas, ya sea de laboratorio, de campo, pero estamos demostrando conocimiento, ¿sí? Hablamos de la presentación oral y póster, qué recursos podemos utilizar para captar la atención de la audiencia, disparadores. Cuento como anécdota, mi hermana, bueno, una de las fotos que les mostré, no se los expliqué, del 2023, una foto que había una audiencia bastante importante, era en la municipalidad de Monte Hermoso. Era un curso que daba un equipo sobre autismo, ¿no? Y era la primera vez que se volvía a hacer presencial. Y era la primera vez que todo el equipo iba a presentarlo, que era desde médicos, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, terapistas y fonoaudiólogos. Ese equipo iba a dar parte del curso, de creo que eran 3 días. Fíjense cómo hasta había gente parada. Y eso son cursos pagos, pero ¿qué pasó? Era la necesidad de estar, de la presencialidad después de tanto tiempo de virtualidad. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, mi hermana cuando da algunos cursos y ve que se le cae la audiencia, pone música. Y pone, por ejemplo, una cumbia. Ella pone, qué sé yo, Bombón Asesino, bueno, una cumbia. Y las hace bailar, ¿no? Especialmente cuando reanuda a la tarde, ¿no? Después del almuerzo, que están, bueno. Dice que con eso se entusiasman y bueno, es un disparador también, ¿no? Eh, el secreto o la estrategia es la práctica, la práctica y la práctica. Ensayar nuestro discurso con un cronómetro, siempre. Grabarnos, pedirle a alguien que nos escuche, no hablar muy ligero ni muy lento, encontrar lo que llamamos la cadencia. Y eso lo vamos a lograr con práctica, práctica y práctica. ¿Sí? Bueno, y no decir bueno. Preguntas. Antes de que hagan las preguntas, yo quiero agradecer al capítulo estudiantil por la invitación, que la verdad que se dan cuenta cómo me gusta hacer esto. Gracias a Waterford por permitirme hacer estas actividades, que ellos
no les reditúa ningún beneficio. Y gracias a todos los participantes, porque los que puedan participar o los que lo vayan a ver en la grabación, espero que tengan, es solamente un puntapié, que cualquier cosa consulten a los que saben, ¿sí? Ustedes pueden hacer un trabajo espectacular, pero lo tienen que demostrar de una manera agradable, eficiente y convincente, ¿sí? Entonces, nos vamos a dedicar a escribir algo hermoso, pero le vamos a tener que dedicar mucho tiempo a que eso que escribimos lo podamos plasmar en una presentación y ahí hay que poner el cuerpo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aplicando estas técnicas, practicando, 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 viendo gente que sabe hacerlo, mirando cómo lo hacen, etc. Entonces ahora si quieren hacer alguna pregunta o, no sé, Gastón. Buenísimo. Bueno, Marta, agradecerle nuevamente. Yo de mi parte no tengo preguntas. Fue muy claro, muchísima información nos compartió, muy útil y principalmente esto de también de estar direccionado a la audiencia, me quedó muy grabado eso, pensarlo también, por ejemplo, en la parte de las tesinas, pensar también que no van a ser solamente profesionales, profesores, y mantener esa atención. Ahí Facundo comenta por el chat, muy... A ver que no me aparece el chat ahora. Muchas gracias, Marta, dice, muy útil para lograr captar a toda la audiencia. Gino pone de mi parte muy buena presentación, muchísimas gracias, Marta. Eh, y ahí parece que están escribiendo. Sí. Muy interesante, profesional de parte de usted, y gracias por la invitación. Bueno, gracias chicos, espero que les haya sido útil. Cualquier cosa que necesiten que yo les pueda ayudar, no tienen más que contactarme. Me olvidé de poner el mail ahí, pero cualquier cosa a través del capítulo me ven. Bien, Yo les agradezco, Gastón, al equipo, a la comisión de estudiantes, por todo el trabajo que están haciendo, que me parece que está bueno y también cosas técnicas y cosas que no son tan técnicas, ¿no? Fíjense, acá no hablamos nada de cómo armar un buen currículum o cómo plantear una entrevista laboral. Yo no sé si las puedo hacer, pero sí podemos buscar los profesionales que nos pueden ayudar. ujú, Y eso me parece que es una cosa interesante. Y otra cosa, que no se asusten de presentar. ¿Te acordás, Gastón? Yo te había propuesto como una idea, que yo lo que sí, vengo queriendo hacer, que las tesinas, una vez que las hacen, que las vengan acá van a tener, en nuestro capítulo van a tener el espacio y que hagan un resumen de su tesina y en un encuentro hacemos 3 tesinas y no importa si no son de petrofísica, no importa, pero que me encantaría que tengan la opción de, ya que no los podemos encontrar porque uno es de Córdoba, otro es Salto, otro es de no sé dónde, pero en el capítulo del SPWA, ya sea el estudiantil o el profesional, les podemos dar un espacio donde puedan practicar todas estas cosas. Y, ojo, mostrarse y si lo hacemos con la audiencia profesional, ¿quién te dice que puedan conseguir algún contacto, que les interese un tema? Y bueno, por ejemplo, cuando hacen eso, ustedes tienen que pedir el listado de la audiencia, conseguir los mails
Y si hay alguno que le tienen ganas para contactarse, le tienen que escribir, ¿sí? Así que es un elevator no, un elevator pitch a través del mail. ¿M? Tampoco podemos hacer un mail de 2 hojas. Un mail es Claro. un elevator speak. Ay, te digo speak, pero es speech. Es un párrafo. Soy Marta Danyola, bla, 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 3 cositas de lo que soy. Tampoco le voy a poner mi currículum. Me interesa tal cosa. eh, ¿Puedo ir a visitar? Bueno, ella es demasiado. Eh, Me gustaría seguir manteniendo y si por ejemplo, yo les doy tips. ¿Me puede pasar el paper que usted presentó en tal lado porque me interesó, pero no lo puedo encontrar en la bibliografía? Bueno, y ahí empieza, ¿no? Hay un montón de cosas que uno puede hacer sin ser maleducado, pero sí. Bueno, ese es el elevator pitch. Y me parece que tenemos que estar más atentos a esas cosas, porque a las oportunidades las tenemos así, ¡zing! Se nos pasan y tenemos que, bueno, el elevator pitch también cuando vemos a alguien que nos gusta, también lo podemos utilizar. Así que para todo sirve. Chicos, gracias y bueno, nos veremos en el futuro. Bueno, muchas gracias nuevamente, Marta. Quiero comentar que vamos a ir compartiendo después las grabaciones a través de nuestras redes sociales. Lo vamos a subir al canal de YouTube oficial del capítulo estudiantil y vamos a ir subiendo, cuando carguemos en YouTube, lo vamos a publicar en nuestras redes sociales, así que estén atentos. Nada más de mi parte también y agradecer a la audiencia también y un saludo grande a todos. Bueno, adiós. Adiós.